El día de hoy vamos a tratar el tema de interpolación y de W. Lo estaremos abordando durante toda la exposición. Espero nos acompañen. Nuestro grupo está conformado por la señorita Dani Hernández, Tatiana Gisela y Karen Tatiana. Como les dije, vamos a hablar sobre el método de interpolación y de W. Bien, este método determina los valores de celda a través de una combinación ponderada linealmente de un conjunto de puntos de muestra. Este método presupone que la variable que representa cartográficamente disminuye su influencia a mayor distancia desde su ubicación de muestra. Para controlar la influencia lo hacemos con el parámetro potencia. El método IDW está basado principalmente en la inversa de la distancia elevada a una potencia matemática. Al definir un valor de potencia más alto, se puede poner más énfasis en los puntos más cercanos. Entonces, pues los datos cercanos tendrán más influencia y la superficie tendrá más detalles, que quiere decir que será menos suave. A medida que aumenta la potencia, los valores interpolados comienzan a acercarse al valor del punto de muestra más cercano. Al especificar un valor más bajo de potencia, los puntos circundantes adquieren más influencia que los que están más lejos, lo que resulta en una superficie pues más suave. Podría decirse también que el valor óptimo pues para la potencia es donde el error absoluto mínimo se encuentre en su punto más bajo. En pantalla podemos ver un ejemplo de esta interpolación. La interpolación distancia inversa ponderada basada en la distancia del punto de muestra ponderada lo vemos en la izquierda y la superficie de W interpolada de puntos vectoriales de elevación pues lo podemos ver a la derecha. Esto fue sacado por esta fuente que podemos observar acá. Bueno, limitar los puntos utilizados para la interpolación. Las características de la superficie interpolada también puede controlarse limitando los puntos de entrada que se utilizan en el cálculo de cada valor de celda de salida. Limitar la cantidad de puntos de entrada considerados puede mejorar la velocidad de procesamiento. Em, También debemos de tener en cuenta que los puntos de entrada que estén lejos de la ubicación de la celda donde se quiere realizar la interpolación puede tener escasa o ninguna correlación espacial, pues esto puede ser una razón para eliminarlos de nuestros cálculos. En el momento de realizar la interpolación, nosotros podemos especificar la cantidad de puntos a utilizar directamente o especificar un radio fijo dentro del cual se incluirán los puntos de la interpolación. Radio de búsqueda variable. Con un radio de búsqueda variable se especifica la cantidad de puntos utilizados para calcular el valor de la celda interpolada, lo que hace que la distancia del radio varíe para cada celda interpolada, según qué tan lejos deba buscar alrededor de cada celda interpolada para alcanzar la cantidad específica de puntos de entrada. Entonces, algunas vecindades serán pequeñas y otras serán grandes, según la densidad de los puntos medidos cerca de la celda interpolada. Radio de búsqueda fijo. Para un radio de búsqueda fijo se requiere una distancia de velocidad y una cantidad mínima de puntos. La distancia indica el radio del círculo de vecindad en unidades de mapa. La distancia del radio es constante, por lo que para cada celda interpolada, el radio del círculo utilizado para hallar los puntos de entrada es el mismo. Usar las barreras. Si hay crestas en un perfil de elevación o barreras de ruido, entonces estos son ejemplos apropiados para usar una barrera. Esta barrera de polilínea le impide buscar los puntos de entrada de la muestra. Eh, en una barrera es un dataset de polilíneas utilizado como línea de corte que limita la búsqueda de los puntos de muestra de entrada. Una polilínea puede representar un acantilado, una cresta u otra interrupción en un paisaje.
Bien, en SIG los resultados de esta interpolación usualmente se muestran como una capa raster de 2 dimensiones. Bien, en el método matemático para hallar estas interpolaciones podemos observar en pantalla la, la fórmula. La notación sigma significa que usted está agregando cualquier número de puntos que serán interpolados. Aquí simplemente se están sumando los valores de elevación en cada punto con respecto a la distancia. Un número más pequeño en el denominador significa más distancia, tiene menos efecto sobre el valor interpolado XP, por lo que nunca se tendrán valores por encima o por debajo de los valores máximos y mínimos conocidos. El método de interpolación IDW utiliza la autocorrelación espacial en sus matemáticas. Los valores más cercanos tienen más efecto, mientras que los más lejanos pues tienen menos efecto. Bien, en el uso de esta herramienta de interpolación IDW, el valor de salida para una celda que utiliza la distancia inversa ponderada IDW se limita al rango de valores utilizados para la interpolación. Dado que la IDW es un promedio de distancia ponderada, el, el promedio no puede ser mayor que la entrada máxima o inferior que la entrada mínima. Por lo tanto, no pueden crear crestas o valles si estos extremos aún no se han muestreado. Los mejores resultados de la IDW se obtienen cuando la muestra es lo suficientemente densa respecto de la variación local que intenta simular. Algunos datasets de entrada pueden tener algunos puntos con las mismas coordenadas XY. Si los valores de los puntos de una ubicación común son los mismos, se consideran duplicados y no afectan a la salida. Si los valores son diferentes, se consideran puntos coincidentes. El uso de barreras extenderá el tiempo de procesamiento de manera significativa. Esta herramienta tiene un límite de aproximadamente 45 millones de puntos de entrada. Si la clase de entidad de entrada contiene más de 45 millones de puntos, la herramienta puede fallar al crear el resultado. Los datos de la entidad de entrada deben contener por lo menos un campo válido. Fundamento matemático. Es una función inversa de la distancia. Parte del supuesto que las cosas que están más cerca son más parecidas. Por lo tanto, pues tienen más peso e influencia sobre el punto que vamos a estimar. Esta es la ecuación, la misma ecuación que nos presentaba mi compañera anteriormente, donde z sub p es el valor a predecir o punto problema, n el número de puntos usados en la interpolación, z sub i el valor conocido, d sub i la distancia entre el punto conocido y el punto a estimar o nuestro punto problema, y p la potencia del inverso de la distancia. Los puntos interpolados se estiman en base a la distancia de los valores conocidos de la celda. Los puntos que están más cerca de los valores conocidos estarán más influenciados que los puntos que están más lejos. Entonces tenemos aquí en la parte izquierda una imagen que nos muestra una interpolación con una potencia 1. Podemos observar que la superficie es un poco como más lisa, casi no se diferencian cada una de las celdas o cada una de las cuadrículas. Al lado derecho podemos ver una interpolación con una potencia de 2, donde aumenta la influencia global que tienen sobre los valores conocidos. Se pueden ver los picos, como los picos y los valores son más localizados y no se promedian tanto como en la potencia 1. Podemos ver que aquí es liso, como les decía anteriormente. Acá trata de ser más irregular, es decir, se notan muchísimo más cada una de las cuadrículas. Y aparte de eso, pues no tenemos esta parte de los picos. Acá sí las tenemos. Es decir, los valores están mucho más localizados.
Dicho eso, entonces vamos a hacer un ejercicio. Hay que recordar que pues la distancia de búsqueda o el número de puntos más cercanos es el que nos va a determinar cuántos puntos vamos a utilizar. En este caso tenemos este ejercicio donde tenemos 4 puntos conocidos y uno que debemos hallar, que es el punto que está en color morado. Un punto de 12 con una distancia de 350, un punto 12, un punto 10, otro punto 10 y un punto 9. En este caso utilizaremos solamente estos 3 puntos que son los que están más cerca, como les decía anteriormente. Entonces el punto 12 tiene una distancia de 350 metros, el 10 una de 850 metros y el otro 10 con una distancia de 750 metros. Dicho esto, utilizando la ecuación anterior que les mostraba y que les mostraba mi compañera, procedemos a hallar el valor de nuestro punto que está en color morado, que es nuestro punto a investigar. Y tenemos que el valor de esta celda que debíamos hallar es de 11.1 con una potencia de 1. Cabe aclarar que lo estamos trabajando con una potencia de 1. Vamos a ver, quedaría de la siguiente manera. Aquí podemos observar cómo la superficie es plana, como les decía anteriormente. Bueno, no tan plana, pero sí tiende a ser muchísimo más plana que la que veíamos antes. Hay unos picos muy pronunciados. Y vamos a hacer ahora el mismo ejercicio, pero con una potencia de 2. Entonces, igualmente tenemos los mismos puntos, por ende utilizaremos estos 3 que son los más cercanos para hallar nuestro punto problema. La misma distancia, 350 metros, 850 metros y 750 metros. Entonces, utilizando la misma fórmula que en el ejercicio anterior y que les mencionaba anteriormente, decimos que nuestro punto problema tiene un valor de 11.4 con una potencia de 2. Y lo podemos ver en esta imagen. Entonces, aquí vemos cómo nuestra superficie es muchísimo más irregular. Podemos notar más cada una de las cuadrículas casi en toda la superficie, a comparación con la que hacíamos en potencia 1. Y pues no tiene los picos tan pronunciados como los tiene la potencia 1. Hablando de las ventajas que tiene este método, decimos que es útil para pocos datos. Cuanto más líneas se tracen entre los vecinos más cercanos, más confiable es el método. Permite comparar de forma cartográfica datos con distinto nivel de detalle con claridad. Pueden especificar la cantidad de puntos a utilizar directamente o especificar un radio fijo dentro del cual se incluirán los puntos en la interpolación. Y evita el problema de la proporcionalidad con el tamaño de algún lugar. Y las desventajas que tiene este método es que la calidad del resultado de interpolación puede disminuir si la distribución de los puntos de datos de la muestra es desigual. Los valores máximos y mínimos de la superficie interpolada pueden ocurrir únicamente en los puntos de datos de la muestra y el método es sensible a la presencia de datos agrupados y valores extremos. Continuando con la exposición, les hablaré sobre el ejemplo de interpolación IDW. ¿Qué software utilizar? Pues para este caso utilizamos el software ArcGIS, que es un sistema completo que permite recopilar, organizar, analizar, compartir y distribuir información geográfica. Esta es una plataforma líder mundial para crear y utilizar sistemas de información geográfica. Además de esto, ArcGIS es utilizada
por todas las personas del mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio de los sectores del gobierno, las empresas, la ciencia, la educación y los medios de comunicación. Después de haber ingresado a la plataforma ArcGIS, nos aparecerá la página principal como la están viendo aquí en pantalla. Seguidamente le vamos a dar clic en esta opción. Se nos despliega una ventana que es donde tenemos que subir la información de los puntos referentes o requeridos para realizar el ejemplo de interpolación. Después de subirlos, le vamos a dar clic acá y nos va a aparecer esta información referente a los puntos 1000, que fueron los que seleccionamos de primeros. Al lado izquierdo tenemos la tabla de atributos que corresponde a los puntos. Luego vamos a ir a la cajita de herramientas, le damos clic, nos aparecerá esta ventana. En color amarillo están resaltadas las opciones que tenemos que ir seleccionando. Damos aquí en interpolación, luego en la herramienta IDW, esta empezará a cargar e inmediatamente nos aparecerá esta otra ventana. Aquí en esta ventana es donde tenemos que cargar la información referente para el ejercicio. Antes de hacer esto, vamos a hablar un poco sobre los parámetros que conforman esta ventana. Primero, tenemos los puntos de entrada. Pues estas son las características del punto de entrada que contienen los valores Z que se interpolan en un raster de superficie. Continuamos con los campos de valor Z. Este es el campo que contiene un valor de altura o magnitud para cada punto. Este puede ser un campo numérico o el campo forma si las características del punto de entrada contienen valores Z. Continuamos con la ruta de salida. Esta hace referencia a dónde queremos que nuestra información quede guardada. Continuamos con el tamaño de celda de salida. Este es el tamaño de celda en el que se creará el raster de salida. Este sería el valor en el entorno si se establece explícitamente, pues de lo contrario es el más corto del ancho o la altura de la extensión de las características del punto de entrada. Continuamos con la potencia. Esta controla la importancia de los puntos circundantes sobre el valor interpolado. También una potencia es mayor cuando tiene como resultado una influencia menor de los puntos lejanos. Esta puede ser cualquier número real mayor que 0, pero los resultados más razonables se obtendrán utilizando valores de 0.5 a 3. El valor predeterminado que vemos en pantalla es el 2. El radio de búsqueda. Este define cuál de los puntos de entrada se utilizarán para interpolar el valor de cada celda en el raster de salida. Hay dos tipos de radio, el radio variable y el radio fijo. El tipo variable, es decir, el radio de tipo variable es la opción predeterminada que vemos en pantalla. Un radio de búsqueda variable se utiliza para encontrar una cantidad específica de puntos de entrada para la interpolación. Dentro de este tenemos el número de puntos, que hace referencia al valor entero que especifica la cantidad de puntos de muestra de entrada más próximos que se utilizarán para hacer la interpolación, y el valor predeterminado es el 12. Continuamos con la distancia máxima. Esta especifica la distancia en unidades de mapa, mediante la cual se limitará la búsqueda de los puntos de muestra de entrada más cercanos. Al lado izquierdo tenemos la casilla que hace referencia cuando cambiamos de opción a radio fijo. Esta también se subdivide en dos. La primera es la distancia, que especifica la distancia como un radio dentro de la cual los puntos de muestra de entrada se utilizarán para realizar la interpolación. Seguidamente tenemos el número de puntos, que es un
entero que define la cantidad de puntos mínimo que se realizará para la interpolación y el valor predeterminado es 0. Si el número de puntos requeridos no se encuentra dentro de la distancia específica, la distancia de búsqueda aumentará hasta que se encuentre la cantidad mínima de los puntos especificados. Después le vamos a dar OK después de haber ingresado todos los puntos de los valores que tenemos para realizar el ejemplo. Entonces, como seleccionamos inicialmente los puntos 1000, entonces después de haber aplicado toda la información anterior nos va a aparecer esta parte, esta imagen, y así sucesivamente tenemos que hacer con los otros dos puntos restantes que equivalen a los puntos de 5000 y los puntos de 10000. En este caso tendríamos en ArcGIS, en la página principal, esta información. A continuación les voy a mostrar las imágenes correspondientes a cada punto que obtuvimos como resultado del proceso de interpolación por el método o por la herramienta IDW. Pues como pueden ver en pantalla, aquí tenemos la imagen que obtuvimos para los puntos de 1000, la imagen que obtuvimos para los puntos de 10000 y la imagen correspondiente para los puntos de 5000. A continuación vamos a hacer una breve explicación o análisis de estas tres imágenes. También vamos a hacer el análisis aumentando la potencia y aumentando el radio para mirar qué información podemos sacar de estas imágenes o qué criterio podemos tener a la hora de realizar esos trabajos tanto para la vida profesional como para el conocimiento propio. Continuando con la explicación de los resultados obtenidos por el método de interpolación IDW, lo trabajamos para potencias de 1, 3, 5 y 15. Como lo había mencionado anteriormente, el parámetro potencia nos decía que era importante o de alguna manera se obtenían mejores resultados trabajándolos en intervalos de 0.5 a 3. Para la primera imagen que estamos viendo acá referente a la potencia 1, puedo decir que ese es el mejor resultado que obtuvimos, ya que se observan bien distribuidos, bien claros todas las regiones que componen el área después de haber sido calculados, a diferencia de la potencia 3, que son un poco más dispersos, que no se miran claramente las regiones que las constituyen. También la potencia 10 es un poco más irregular a comparación de la potencia 1, y para la potencia 15 son más irregulares, a diferencia de la potencia 1 que hace que las imágenes queden más definidas, que se puedan ver claramente, que se delimiten y que ocupen toda el área a la cual corresponde. Continuamos con las aplicaciones de la interpolación IDW en ingeniería ambiental. Algunos ejemplos comunes de aplicaciones de las herramientas de interpolación son los siguientes. En las ilustraciones que estaremos viendo se muestra la distribución y los valores de los puntos de muestra y el raster que se genera a partir de ellos. Iniciamos con la interpolación a una superficie de precipitaciones. Aquí tenemos los datos de puntos de entrada de precipitaciones y las superficies de precipitaciones interpoladas. La entrada aquí es el dataset de los puntos de valores de niveles de precipitaciones conocidos, como vemos en la imagen del lado izquierdo. En la ilustración de la derecha
Se muestra un raster interpolado a partir de estos puntos. Los valores desconocidos se encuentran con la fórmula matemática que utiliza los valores de los puntos conocidos más cercanos. Continuamos con la interpolación a una superficie de elevación. Este es un uso común de la interpolación de puntos, es crear una superficie de elevación a partir de un conjunto de mediciones de muestra. En estos gráficos, cada símbolo de la capa de puntos representa una ubicación donde se midió la elevación. Al interpolar se prevén los valores de cada celda entre estos puntos de entrada. Aquí, como vemos en la imagen, esos son los puntos de entrada y esa ya es la superficie después de haber sido interpolada. Y finalmente tenemos la interpolación a una superficie de concentración. En esta se utilizan herramientas de interpolación para estudiar la correlación de las concentraciones de ozono en las enfermedades pulmonares. En la imagen de la izquierda se muestran las ubicaciones de las estaciones de monitoreo de ozono y en la imagen de la derecha se observa la superficie interpolada que suministra predicciones para cada ubicación.